Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos el FPE. Todos los años organizamos estas charlas académicas con el objetivo de mejorar la formación en lo que son algunos aspectos académicos, pero en estos espacios que son extraacadémicos en realidad, organizados por nosotros, eh, en donde la idea es profundizar sobre algunos temas que tienen interés médico y también muchas veces interés social. Este año vimos que las charlas de este año venían en un ciclo de charlas, de 4 charlas, relacionadas a lo que es la enfermedad COVID-19, y ya la semana pasada hemos tenido 2 charlas, una relacionada con las vacunas que hay relacionadas a esta enfermedad, y después, esa ya está en YouTube, en nuestro canal, que si buscan FPAM, en el buscador de YouTube está, y después la segunda que era relacionada con los mitos y las verdades el virus y sobre la enfermedad. La charla de hoy está relacionada con el impacto de la enfermedad COVID-19 y el sistema de salud, cómo ha afectado esto a la atención primaria y más cosas que irá desarrollando la doctora. Eh, bueno, la doctora que va a llevar a cargo la presentación es una profesora agregada del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, la doctora Jacqueline Ponzo, a la cual agradecemos su presencia y bueno, y decirle que cuando quiera ya puede arrancar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy importante cultivar el intercambio entre generaciones y, y me parece muy importante para mí también, digamos, la instancia como aprendizaje también. El aprendizaje es siempre bidireccional, sin duda, y cuando estamos en una situación tan compleja, nueva y desconocida para todos como es esta pandemia, que es una enfermedad emergente que ya hace más de un año que tiene en jaque al planeta, todas las miradas y todas las cabezas, podemos decir, todo el pensamiento se hace imprescindible para avanzar en el conocimiento que necesitamos. Entonces, yo traje una presentación un poco para ayudarme a exponer algunas de las cosas que me manifestaron que tenían mayor interés. Espero hacer un uso del tiempo adecuado que nos deje instancia para el intercambio, ¿sí? Pero antes de empezar a hablar, a mí me gustaría hacer un pequeñísimo ejercicio y pedirles, en primer lugar, que piensen un número en relación a la pandemia. Hace más de un año que vivimos inmersas en números que hablan de distintas formas de la pandemia y de distintas facetas de lo que ha ocasionado, de miradas numéricas, podríamos decir. Bueno, me gustaría que seguramente ya están pensando ustedes algún número que les vino en primer lugar a la mente, y la idea es que quien se anime a verbalizarlo, lo haga o lo escriba en el chat, de decir cuál fue el número y por qué el número lo evoca en relación con la pandemia. No tiene que ser nada largo, sino decir tal número por esto. Y quien quiera, yo los escucho ahora un ratito. Stephanie, dale adelante que no hay nadie pidiendo la palabra. Hola, buenas tardes. Yo creo que no me viene como un número concreto en sí, pero porque es como difícil de imaginarlo, pero más que nada yo diría millones. O sea, porque no solamente, o sea, no solamente podemos contar, no sé, los muertos o los test, o no sé, es como, es mucho que podemos contabilizar en torno a esto.
y en realidad, o sea, estamos hablando de la población mundial, porque no solamente estamos hablando de determinados países. Entonces, me parece que no puedo imaginármelo en la cabeza y no puedo decir un número concreto porque pienso en eso, pienso en millones de muchas cosas y muchos parámetros. Gracias, Stephanie. Ana Clara en el chat dice, más de 3.000 casos sin diagnosticar de cáncer en 2020 en Uruguay. Ujú. Acá Stephanie agregó. Disminución de un 70% de mamografías en el Uruguay. ¿Mm? Gracias, Ana Clara, Stephanie. ¿Alguien más? Oh, acá 3.521 muertes al día de hoy por COVID en Uruguay. Yo, si tuviera que decir un número, diría 3,5 millones, porque es la población de Uruguay y en realidad, bueno, en la pandemia con respecto a Uruguay, ¿no? Pero porque en realidad la pandemia nos tocó a todos, ¿no? En lo que es la atención de salud, eh, mismo ya, por ejemplo, lo que son las consultas telefónicas, ya esta consulta telefónica está dada bueno, por la situación que está en Uruguay en este momento. Entonces, si bien capaz que a alguno nos afectó con la enfermedad o directamente con la enfermedad capaz que a un familiar o algo, en realidad la atención de salud de cada uno afectó, sí. Entonces, si hablamos de eso, todos estamos afectados. Gracias, Agustín. Bien, yo creo que si hay alguien más que quiera después aportar su reacción, allí la agregan al chat. Sí, acá Florencia. A mi parecer no podría escoger un número debido a que el impacto provocado por la pandemia, ya sea positivo o negativo, es inconmensurable porque involucra muchas áreas. Acá tengo una acompañante que nos está haciendo un sonido de fondo. No puedo. Necesito silencio. Ahí va. Bueno, disculpen. Acá agregó Leticia. Asignaría un 0 en atención en salud mental. Pienso un poco en el paralelismo que estamos viviendo, números altísimos a nivel de vacunación, que es muy bueno, pero a su vez números altísimos en contagios. Muy interesante la mirada, muy amplia en cuanto a la complejidad que tiene la pandemia. Entonces, ahora sí voy a ir a compartir la pantalla para ir transitando
impacto de COVID en el sistema de salud, luego de un año de pandemia, lo que SARS-CoV-2 nos ha dejado. Y bueno, en realidad es muchísimo lo que las posibilidades que tendríamos de abordar esto, y como les decía, yo voy a ir planteando algunos grandes capítulos como para disparar un intercambio, y veo que ustedes tienen también una mirada muy valiosa para este diálogo, ¿sí? Decirles que yo soy integrante de la Facultad de Medicina como docente, como dijo Agustín, también estoy desde marzo de 2020 integrando el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, COVID-19, que es un espacio que se constituyó en forma espontánea como respuesta, con gran participación de docentes e investigadores de la Universidad de la República y de otros organismos públicos de investigación, como el Clemente Estable, por ejemplo. Y es un ámbito que a mí en lo personal me ha nutrido durante todo este tiempo como un espacio de trabajo, de intercambio, de acceso a datos, a información, pero sobre todo en el trabajo en equipo. Actualmente soy presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, que ese es un ámbito también que es muy fermental en cuanto al intercambio y el conocimiento que permite de la situación regional en este tiempo. Y bueno, agradecer también el reconocimiento de la Facultad de Medicina para este evento, ¿sí? Las inquietudes que me habían hecho llegar, que vamos a ir viendo algún panorama. Entonces, esta imagen es del año pasado, por el invierno, cuando ya se había instalado el uso del tapabocas. Recuerdan que al principio no estaba instalado, fue cuestionado, pero ya avanzado el año se generalizó, se reconoció el valor que tenía, y la compañera que está allí como médica es docente en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, con un desempeño en la unidad docente asistencial Canelones al Este, y desarrollando una de las actividades que se ha cumplido a lo largo de toda la pandemia desde la Facultad de Medicina, desde las unidades docentes asistenciales en el primer nivel de atención, que ha sido la atención en domicilio de las personas con enfermedades crónicas, así como también de los recién nacidos particularmente, y de los niños pequeños que requieren el control de salud en instancias en las que no ha sido posible la atención en policlínica, pero sí esta atención domiciliaria que normalmente desarrollamos ha sido un puntal, un soporte en este periodo. Quería compartir con ustedes algo que de pronto lo saben, lo voy a decir rápido y lo podemos profundizar después. Si no lo saben, es una invitación a profundizar en esto. Y hablamos de los atributos del primer nivel de atención, digamos, la presencia en el primer nivel de atención en los servicios de salud de los atributos de la atención primaria de salud. La accesibilidad, esto es, que el servicio esté disponible, esté abierto cuando las personas lo necesitan. La atención longitudinal, esto es, la atención a lo largo del tiempo, de la vida de las personas. No una atención puntual fotográfica, ¿no? Sino la película de la vida en relación con un servicio de salud que permite el conocimiento mutuo y el establecimiento de la confianza en ese relacionamiento. La integralidad, o sea, el cuidado de la persona como una unidad entera, ¿no? No fraccionada, no con partes del cuerpo observadas por distintos especialistas, sino que exista, cuando hay necesidad de hacer una observación, ¿no? De poner un aumento mayor en el microscopio y poner foco en una parte, por supuesto que es imprescindible,
pero la evaluación de conjunto integral es imprescindible. Y la continuidad de la atención que hace referencia a a la coordinación. Cuando una persona requiere atención en el segundo, en el tercer nivel, que exista la posibilidad de una coordinación adecuada entre el primer nivel, el segundo, el tercero, o a veces incluso dentro del primer nivel de atención, con distintos ámbitos, con distintas dimensiones de la sociedad que participan, distintos equipos de cuidado, a veces del área social o del área salud, que interactúan en el ámbito comunitario para el cuidado de ciertos problemas de salud, como puede ser, por ejemplo, la violencia. Estos aspectos que están bien operacionalizados, que proceden de la primera, el marco conceptual de estos atributos radica ya en el año 78, con la primera declaración de atención primaria de salud, y que fueron operacionalizados por Bárbara Starfield como los atributos esenciales de la atención primaria de salud. Bárbara Starfield fue una gran investigadora, al día de hoy la mayor productora de evidencia sobre la importancia de los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud, y ella operacionalizó estos 4 atributos como los esenciales que requieren los servicios de salud para cumplir efectivamente su función. Hay 3 atributos más que Starfield les llama complementarios, en el sentido de que cuando los 4 primeros se cumplen, es porque los otros 3 están presentes, ¿no? Les llama complementarios en el sentido de que si uno los logra medir y tiene una buena medición de los 4 primeros atributos, podría obviarse la medida de los otros 3, porque cuando los 4 primeros están, los otros 3 están presentes, porque no es posible lograr los 4 primeros si no están presentes los otros 3, que son el enfoque familiar en el cuidado de la salud, en la atención de la salud de las personas, la orientación comunitaria, los equipos de salud y los servicios de salud trabajando con conocimiento y en integración con la dimensión comunitaria, como decíamos, otros equipos, el conocimiento de la población, de la realidad de las personas, y la idoneidad cultural, la capacidad de los equipos de salud, de los profesionales, de los servicios, de codificar el lenguaje, no solo en términos de idioma, ¿no? Las formas de comunicación que tiene la población, las formas de expresión, las formas de padecer, las formas de expresar su padecimiento, ¿sí? Y eso en un país que nos hemos creído a lo largo de muchas décadas o siglos que somos muy homogéneos, culturalmente eso en realidad no es así, y tenemos muchas veces dificultades para el accionar médico por una falta de idoneidad cultural de nosotros como profesionales y de nuestros servicios de salud. Entonces, estos 7 atributos son atributos que nosotros esperamos encontrar, que son deseables en cualquier momento, no solo en la pandemia, en los servicios de salud, pero que en la pandemia hemos podido comprobar la importancia que tienen, el valor que tienen y el potencial que tienen para poder dar respuesta a esta necesidad, lo cual no quiere decir que hayamos podido ponerlo en práctica, ¿no? Eso ya es otra cosa. Hay algo que es muy importante y necesario para que esto pueda desplegarse en un servicio de salud, y es que se necesitan equipos estables trabajando en un territorio y con una población de referencia. Y acá tenemos una de las primeras limitaciones que tiene nuestro sistema de salud, y es que no garantiza que toda la población esté referida en territorio y que existan equipos estables que puedan dar la continuidad, ¿no? Nuestro sistema de salud es muy potente, tiene muchos recursos, tiene una base de funcionamiento muy solidaria desde el punto de vista del financiamiento, y eso ha hecho que, a pesar de manejos muy inadecuados desde el punto de vista epidemiológico, Uruguay
logró sostener una letalidad muy baja hasta muy avanzada la pandemia, y aún ahora tiene cifras de letalidad muy menores a otros países. Pero aún mantiene un déficit en una estructura del sistema que permita o que facilite el desarrollo de estos atributos a través de ¿qué? De un vínculo entre una población y un equipo de salud, en forma estable. Y les podría hacer una lista de anécdotas, pero seguramente ustedes conocen, ¿no? De personas que hoy están padeciendo una situación de COVID positivo y que no tienen identificado un médico de referencia, aunque tengan un prestador de salud, no hay alguien que les esté llamando, que esté concurriendo al domicilio a ver cómo están, a controlar la saturación, a hacer un examen pleuropulmonar. Y esto es una realidad lamentable, porque podría ser distinto de nuestro sistema de salud. En la dimensión comunitaria, de los equipos de salud dijimos la permanencia, y es muy importante en un despliegue potente de la dimensión comunitaria, que exista participación de los usuarios en la gestión de los servicios de salud y desarrollar una gestión local participativa con involucramiento de los usuarios organizados, idealmente en las comisiones. Y estos espacios del primer nivel de atención, del sistema de salud en el ámbito comunitario, son espacios necesariamente académicos, porque allí debe transcurrir también la enseñanza-aprendizaje de la medicina, y es necesario también que crezca la investigación. Ustedes son parte de nuestra Facultad de Medicina, que tiene ya un plan de estudios que ya tiene más de una década, que hizo una apuesta al desarrollo de gran parte de la currícula en el primer nivel de atención y en el ámbito académico, pero que no acompasó adecuadamente esa reforma curricular con una reorganización de sus recursos docentes y de recursos en general. La facultad sigue teniendo una gran concentración de su estructura académica, no solamente en docentes, pero también en docentes, en número de horas, en cargos, en distintos tipos de cargos, y en la estructura académica en general, funcional y de infraestructura, concentrada en los ámbitos hospitalarios, lo cual ha condicionado a lo largo de esta década un desarrollo peligrosamente precario del primer nivel de atención y el ámbito comunitario como ámbito académico, pero que es algo que necesitamos revertir. Y esto lo dejo como un apunte para la reflexión. En un espacio de práctica de la medicina en el primer nivel de atención, territorial, comunitario, participativo, ¿sí? Que, como les decía, no es el común denominador de nuestro sistema de salud, pero sí está presente en la Facultad de Medicina, en las unidades docentes asistenciales, donde se trabaja en coordinación con servicios de ACE y donde tenemos equipos radicados en el territorio, con estabilidad, con un territorio de referencia, equipos que están trabajando en proyectos de desarrollo docente asistencial desde el año 2010, o sea que tienen permanencia, continuidad, conocimiento, integración con la población. Y es importante destacar esto porque la pandemia llega a ese proceso histórico, no solamente a ese contexto territorial, a esos equipos, a esa población, sino a un proceso histórico que en donde tenemos este recurso ha sido de capital importancia para contener adecuadamente la epidemia en la escala a la cual se accede, ¿no? Y algo que es muy importante mencionarlo, fue algo que desde quienes trabajamos en el primer nivel de atención lo visualizamos hace ya como un año, cuando llevaba un par de meses la epidemia en el país,
Y es esa cuestión de la incertidumbre y lo acostumbrados que estamos a trabajar con la incertidumbre, porque los problemas de salud con los que trabajamos habitualmente, a los que nos enfrentamos en el ámbito comunitario, suelen cargarnos de incertidumbre, ¿no? Son problemas de salud que están mal definidos, que están en etapas incipientes, que todavía son eh, poco diferenciados porque los síntomas son leves, entonces no nos queda muy claro si esa tos es de origen respiratorio o cardiovascular, ¿no? O si esa lesión de piel puede ser propiamente de origen cutáneo o puede ser un problema neurológico, ¿no? Y vemos como la semilla desde su brote, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve brotar una semilla parece que todas son iguales las hojitas, ¿no? Después que va creciendo se van diferenciando. Muchas veces los problemas de salud que afrontamos en el primer nivel tienen esa característica y estamos acostumbrados a lidiar con la incertidumbre. Nos obliga a apelar a otros recursos semiológicos, ¿no? Y nos apoyamos enormemente en ese vínculo que les decía hoy, es por eso de ahí la importancia de la atención a lo largo del tiempo y de la estabilidad en el vínculo entre el equipo y la población, porque la observación es un elemento fundamental, la observación clínica, ya no sin descartar la paraclínica, ¿no? Pero la paraclínica usada oportunamente en el momento indicado, no en este momento porque no puedo discernir si estas hojas, ¿no?, son de repollo o rabanito, ¿no? Voy a hacer un análisis genético a la hoja para saber de qué tipo de verdura es, si yo puedo esperar un par de semanas a que crezca y tener la hoja diferenciada, ¿no? Y, y en salud muchas veces los síntomas no concluyen en problemas, ¿no? Entonces tenemos que manejar ese rango de espera, de escucha, de observación, ¿no? Y saber hasta dónde es prudente manejarlo en el ámbito del primer nivel sin avanzar a paraclínica y contenido por esas habilidades clínicas y comunicacionales. Esto, que es una práctica cotidiana, ha sido una necesidad permanente para enfrentar a las situaciones que nos puso permanentemente por delante la epidemia, ¿no? Y este fue uno de los recursos, además del abordaje comunitario, además del abordaje territorial, además de la participación que permite una integración comunitaria para trabar redes de solidaridad que fueron muy necesarias y siguen siendo muy necesarias para el soporte a las personas que no tienen muchas veces posibilidad de resolver el sustento, el cuidado en situación de enfermedad, ¿no? Y la capacidad de utilizar los distintos recursos de comunicación, muchas veces artesanalmente, ¿no? Por eso ponía ahí multimedio, que han sido un recurso constante a lo largo del desarrollo del primer nivel de atención en todo el tiempo que se ha dado, incorporando los recursos de comunicación en la medida que los va incorporando la población, ¿no? Y que ahora que existe un acceso tan amplio a la internet y a las telecomunicaciones, fundamentalmente la comunicación por mensajería, nosotros la teníamos muy incorporada ya antes de la pandemia y durante la pandemia ha sido muy potente, lo cual no deja de ser precario, pero sí es un recurso muy importante, particularmente para la población, que le da mucha tranquilidad de saber que puede acceder a un profesional por un mensaje de WhatsApp. Entonces, desde este modelo que tiene todas estas características, nosotros generamos una aproximación desde la clínica, que es una clínica ampliada. ¿Sí? Es una clínica que incorpora la perspectiva comunitaria y que en el marco de análisis trasciende la semiología física y funcional del síntoma y el signo e incorpora el contexto sociohistórico, las territorialidades, los procesos
humanos en la construcción de territorio y el proceso de atención a lo largo del tiempo. Todo lo cual nos permite un marco clínico enriquecido por ese contexto, que no es solamente el conocimiento, sino que es el proceso de intercambio que los equipos de salud y los profesionales vivimos en esa relación con los sujetos y con su complejidad. Entonces, esos recursos se pusieron en juego de distintas maneras con las limitaciones que impuso la pandemia, tanto por parte de los equipos de salud como por parte de la población, y la pandemia también impuso limitaciones al desarrollo de algunas prácticas de este tipo que estábamos habituados a desarrollar y que tuvimos que reformularlas en conjunto con la población. Eso no fue problema, ¿sí? No fue problema, pero ha habido otros problemas que han tenido que ver con la organización sanitaria, y ahí sí hay cuestiones que nos preocupan y que es importante que ustedes las conozcan en este momento. En la perspectiva comunitaria, además de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Porque hablé de lo comunitario para referirme a cuánto lo comunitario enriquece la clínica, pero desde lo comunitario propiamente, nosotros habitualmente podemos identificar problemas, también podemos identificar contextos, interacciones, fuentes de problemas a nivel comunitario, también podemos identificar recursos, ¿sí? Y podemos tener una dimensión de los niveles jerárquicos de determinación de los problemas de salud que trascienden muchas veces lo que nosotros vemos y nos quedamos limitados a una mirada del consultorio, del paciente que llega a nosotros y donde me trae el problema concreto de una hipertensión, ¿no? O un problema de consumo de un medicamento, de intolerancia a un medicamento o dificultad para cumplir con la indicación, ¿no? Y estoy acá en el plano de lo individual. Pero muchas veces los problemas que la persona me trae en el plano de lo individual, que es como está organizada mayormente nuestra práctica, en la consulta de una persona, de cualquier edad que llega, o aunque la vaya a ver, está centrado en uno, esa persona integra un grupo social que pauta su modo de vida y con el cual comparte formas de subsistir, porque tiene un patrón socioeconómico, porque tiene aspectos culturales, étnicos o de género que marcan ese comportamiento, ¿no? No somos aislados del mundo, ¿verdad? Tenemos un patrón de comportamiento, ¿no? Sea porque somos jóvenes, o porque somos jóvenes estudiantes de medicina, o porque somos jóvenes procedentes del interior, o porque somos mujeres médicas, ¿no? Cualquier grupo social que nosotros recorte que podamos hacer, vamos a tener identidades que también podemos reconocer que tenemos en común modos de vida, que después se traducen en comportamientos individuales, pero lo que se traduce como individual no es totalmente individual, procede de algo que es colectivo. Y por encima de esta dimensión particular tenemos la dimensión general, que tenemos acá los aspectos estructurales de la sociedad, la política, la macroeconomía, ¿sí? Y esto está en una relación dialéctica en lo cual desde lo general pasamos a lo particular y a lo singular, se dan procesos de reproducción social, y que desde lo individual y lo familiar podemos generar procesos, ¿no? Como están ustedes tomando iniciativas ahora, por ejemplo, para generar hechos, diálogos, reflexiones, encuentros, ¿no? Que generan movimiento, reflexión y pueden modificar desde abajo hacia arriba en esta escala jerárquica de determinación. Estos procesos complejos están permanentemente en nuestra consulta, si nosotros sabemos verlos, pero muchas veces nosotros no los vemos y nos focalizamos acá y tomamos una persona y le decimos, usted
tiene que usar el tapaboca, usted tiene que tomar la distancia, usted tiene que tomar el antihipertensivo. Y nada de eso deja de ser cierto. El tema es cuán efectivo es mi orden, ¿no? Mi discurso imperativo para que eso ocurra, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos, y esto lo estoy diciendo en general, pero pensémoslo para la pandemia en particular, ¿no? Las personas tienen su marco de determinación, ¿no? Y tenemos que saber nosotros como profesionales de la salud, ¿cómo? Porque acá estoy hablando de aspectos que son sociales, que son políticos, pero no somos buenos profesionales de la salud si nosotros no levantamos la mirada para poder trascender al sujeto individuo y ver de dónde vienen los comportamientos y los problemas de ese sujeto individuo, ¿sí? Entonces, bueno, a cada uno de los niveles, ¿no? Los tenemos bien denominados. Además, hablamos de los estilos de vida en el nivel individual, modos de vida, condiciones de vida. Y en la medicina comunitaria tenemos herramientas bien sistematizadas que nos permiten hacer abordajes potentes. No estamos hablando acá de un abordaje impreciso. La incertidumbre no tiene nada que ver con la imprecisión, ¿sí? Con la falta de rigor. La incertidumbre es un estado de situación en el cual no es posible tener certeza. Pero eso no me exime a mí de tener rigor en la aproximación a la realidad en la búsqueda del conocimiento, ya sea del diagnóstico, ya sea de los contactos de un caso positivo, ¿sí? O sea, asumir la incertidumbre es necesario para controlar sobre todo la angustia que nos genera. Nos genera mucha angustia la situación de incertidumbre. Entonces, tengo que saber que eso es parte de la realidad. Y a veces uno requiere incluso trabajarlo profesionalmente, con apoyo para gestionar la angustia, porque realmente la incertidumbre genera mucha angustia, sobre todo cuando uno en el contrato social, digamos, tiene el rol de tomar decisiones. Pero acá es muy importante saber que existe ese margen de incertidumbre, pero luego actuar con rigor, ¿no? Y para eso tenemos herramientas. Además de tener equipo, que es muy importante el trabajo desde la lógica de equipo, tenemos lo que veíamos la imagen hoy, la visita domiciliaria como un recurso de enorme valor para incrementar nuestro bagaje semiológico, ¿no? Que va mucho más allá de poder hacer una ocultación, una saturación. La historia familiar, la historia clínica enriquecida con los datos de la familia, con la evolución histórica, con el grupo, con el familiograma, con las relaciones, ¿no? El diagnóstico familiar, incluyendo los aspectos de estructura, de funcionalidad del ciclo vital, las crisis normativas y paranormativas. Equivalente del diagnóstico familiar a nivel social, el diagnóstico de redes familiares y sociales, ¿no? de la circulación de las personas de esa familia en la trama social y en la trama familiar ampliada. Lo que decíamos, el trabajo interdisciplinario, los espacios intersectoriales y el propio equipo de salud, ¿no? Del cual somos parte. En COVID en particular, estos recursos, estas herramientas han sido extremadamente valiosos para la identificación de grupos y personas vulnerables a la infección y para la severidad de COVID desde el inicio. Esto es del invierno pasado, residentes de medicina familiar y comunitaria realizando los test en localidad de Canelones. Se desarrollaron estudios de foco en muchas localidades, cuando teníamos pocos casos, pequeños brotes, la aparición de un caso en una localidad era una situación de alerta, ¿no? Y muchas veces llegaban a producir brotes de 20, 30 casos, ¿no? Y hacer el abordaje comunitario, trabajando en equipo desde las localidades, permitía un control rápido de estos brotes, ¿sí?
la identificación y el testeo de contactos, y en algunos casos también el testeo poblacional, haciendo una muestra representativa de la población en busca de casos, no porque fueran contactos, sino porque estuvieran formando parte de una población con casos positivos. Es una perspectiva epidemiológica que forma parte de lo comunitario, que no está plenamente incorporada en nuestro sistema de salud, y que en realidad hoy en día debería estar a pleno trabajándose, potenciando esta dimensión del trabajo en el primer nivel, pero la realidad que tenemos es que lo que hablábamos al inicio, que pasa en nuestra facultad y pasa en todo el sistema de salud. Tenemos recursos que son deficitarios, insuficientes para el trabajo en el primer nivel de atención, y hoy en día lo que está pasando en todos los servicios de salud es que el personal está abocado a hacer el seguimiento de los casos y los contactos de COVID positivo, y prácticamente con eso se satura todo el tiempo de trabajo de los profesionales en este momento con el número tan alto de casos que estamos teniendo. Ahora después les voy a decir de dónde viene esta frase. Él y sus ayudantes lograron obtener con mucha cautela algunas muestras de esputos y tejidos pulmonares de las víctimas utilizando jeringas de aspiración. Se presentaban en las laderas con trajes de protección, máscaras y gafas. Esto un poco es cosas de lo que hemos estado diciendo. Aprender de COVID, más allá de COVID, en realidad mucho de lo que ya sabíamos nos sirvió, como les decía, de la experiencia que teníamos, nos sirvió mucho para afrontar el COVID. Durante COVID hemos seguido aprendiendo mucho, no solamente sobre COVID, sino más allá de COVID, y uno de los aspectos en los cuales hemos aprendido desde los equipos de salud es la importancia de esa red, de esa trama que se forma entre los equipos de salud y la comunidad, que funcionó en muchos aspectos para nosotros trabajando a nivel comunitario como una red de intercuidado, donde nosotros cumplimos una función de cuidado a la población, pero la población también ha cumplido un papel muy importante de cuidado, de apoyo, de soporte frente a la sobrecarga de trabajo, la sobrecarga emocional ha sido muy importante, la interacción con la población y el retorno positivo, el compromiso de la gente, porque muchas veces se habla de todos los aspectos negativos que se pueden señalar con la falta de adhesión a las medidas y cosas por el estilo, pero trabajando cerca de la gente uno identifica que esos casos negativos, como ocurre con la mayoría de las cosas, son franca minoría, y que la gran mayoría de la población no solamente se cuida, adhiere, sino que además cuida también a sus vecinos y nos cuida a nosotros como integrantes de los equipos de salud. Vamos a hacer un repaso rápido sobre algunos aspectos indicadores y generales de la pandemia. Este es un tema que está sobre la mesa en este momento, que es la movilidad. Este reporte 11 se los recomiendo. Hay un tuit que lo desglosó en un hilo, los principales datos del reporte 11 y puso alguna cosa más. Se elaboró en enero este reporte, efecto de la reducción de la movilidad en la segunda ola de COVID. Son varios compañeros, todos de Facultad de Ingeniería, o casi todos, que hicieron una revisión bibliográfica de los en países comparables a Uruguay, de qué había pasado con la pandemia y la movilidad, pudiendo documentar lo que claramente sabemos, que existe una relación clarísima entre la movilidad, la circulación del virus, o sea, el número de casos, y también a continuación de eso de los casos graves y de las muertes.
Esto es al momento del reporte que se publicó en febrero, se trabajó en enero para su elaboración, esto es desde el inicio de la epidemia, cuando la gráfica se lee al revés, ¿no? Cuando la movilidad baja, la gráfica la vemos más arriba, ¿sí? Porque lo que se está graficando es la reducción de la movilidad. Entonces, fíjense, tenemos el pico máximo de reducción en abril del año pasado, que estaba todo paralizado, ¿sí? Luego, se fue recuperando movilidad, ¿no? No se llegó plenamente a la movilidad de febrero, ¿sí? Pero se estuvo muy cerca, ¿no? Nunca se volvió a aquella movilidad de aquel punto, pero vemos que hay un retorno a esta normalidad de movilidad en diciembre, ¿no? Incluso ustedes recuerdan que en diciembre tuvimos un número de casos muy altos y ahí prácticamente no hay cambio de movilidad, oscilaciones pequeñas pero dentro de una misma línea, y luego en enero hay una reducción, ¿sí? Eso tuvo como consecuencia una baja de casos en febrero, pero lo que vino después ya lo sabemos. Ahora de vuelta está subiendo la movilidad, ese crecimiento que tuvimos después de ese, a partir de febrero, el pico que tuvimos de movilidad en marzo, después se vio seguido con el aumento de casos, este récord que tuvimos a mitad de abril de los 80 fallecidos, ¿no? Y quería volver acá a la movilidad. Esto es la movilidad actual, lo que les decía, veníamos de ese descenso que tuvimos allá por febrero, el ascenso en marzo, ¿no? Acá, y como eso, acá, perdónenme, porque esta está al revés del anterior, ¿no? Acá fue el descenso, está abajo, ¿sí? El descenso está abajo, acá sube la movilidad, acá de vuelta el descenso está abajo, y acá sube la movilidad, que es la situación que tenemos ahora de ascenso de movilidad después de turismo, con el pico que hubo en el Día de la Madre. Entonces, la tendencia que estamos viendo, ¿no? Y yo les ponía este trazado, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Si nosotros vemos un trazado así en el electrocardiograma, sabemos al ver esta imagen claramente que tenemos una situación muy grave, crítica, de riesgo de vida, ¿no? Estamos hablando de una fibrilación ventricular, y epidemiológicamente en este momento el conocimiento que tenemos nos permite saber que cuando vemos estas oscilaciones, estos ascensos de la movilidad en un momento donde tenemos una circulación del virus tan alta, las consecuencias las podemos pronosticar tan fácilmente como cuando vemos este trazado, ¿no? Lamentablemente a veces este trazado se puede revertir rápidamente, cosa que no pasa así con la epidemia, ¿no? Entonces quería volver acá. Hablábamos hasta ahora del primer nivel de atención, del ámbito comunitario del sistema, pero estamos acá ahora en el CTI. Y el CTI es de lo que se ha hablado desde el inicio de la epidemia. Apenas en marzo llegó el COVID y se empezó a hablar de los respiradores, cuántas camas de CTI, cuántos respiradores había, si se fabricaban, si se compraban, cuántos salían, ¿no? Eso pasó así acá y en el mundo. Y es un problema. Más o menos Uruguay tiene unas 800 camas estables de CTI, contando todas las CTI y cuidados intermedios. Camas de cuidados críticos en todo el país, público y privado, todos los prestadores. ¿Sí? Los 44 prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, más el Hospital de Clínicas, el policial, el militar. Bueno, en todos tenemos ese número en torno a 800 camas,
que con eso se cubre las necesidades, y son camas que tienen personal capacitado, especializado, tanto en medicina como en enfermería, y con las distintas especialidades y otras profesiones de la salud que tienen un desempeño muy relevante en el cuidado de los pacientes críticos. Ha habido momentos de saturación de CTI en nuestro país. Normalmente en invierno crecen mucho los ingresos por enfermedades respiratorias, por descompensaciones de enfermedades cardíacas. Otros motivos de ingreso a CTI son los accidentes de tránsito, claro está, y también las cirugías de coordinación que requieren monitorización en el posoperatorio, cirugías cardíacas, trasplantes, neurocirugías, ¿verdad? Bueno, hay parte de esa demanda de CTI que surge de la cirugía coordinada, que se puede modular hasta cierto punto, ¿no? Y ahora estamos entrando en una época de tiempo frío, donde los problemas cardiovasculares y respiratorios hacen su curso de descompensación, y es probable que empecemos a tener una mayor demanda. Cuando además hay infecciones, como ha habido, es cuando la coincidencia de todo eso en el invierno con una enfermedad, en general enfermedades respiratorias de diseminación epidémica o por brotes, aumentan la demanda en el CTI, por pocas semanas se generan situaciones de estrés en el sistema. Acá, frente a la pandemia y frente a este curso que veíamos, ¿no? De cómo se relaciona con la movilidad, el aumento de casos, que va seguido del aumento de casos graves, que va seguido del aumento de muertes, ¿no? Es bastante previsible, sobre todo cuando todo esto ocurre un año después de la epidemia, que tenemos tanta evidencia disponible de cómo se puede manejar. Y sin duda que el aumento de camas no solo no es la medida suficiente, sino que tampoco es la medida adecuada para contener la epidemia, porque lo que estamos haciendo nosotros con esto es subir el techo. Fíjense, las 800 camas están en esta línea. Acá estábamos en febrero de este año, que ya les digo, 800 es más o menos lo estable. En verde están los pacientes con COVID en CTI, y en rojo son los que ingresan día a día. En anaranjado están los pacientes que están en CTI por otras causas, y en azul las camas disponibles. Nosotros teníamos más o menos el 50% de ocupación en febrero, 400 camas ocupadas, 400 libres, menos de 100 ocupadas por COVID, y teníamos poquitos ingresos, cifras de un dígito en ingresos de COVID cada día en febrero. Esto empieza a acumularse, ¿sí? Y fíjense de qué forma va creciendo el número de ingresos diarios, se va acumulando. Los enfermos con COVID son enfermos complejos, son enfermos que tienen un promedio de estadía de 21 días, lamentablemente tienen una altísima mortalidad. Cuando un paciente ingresa a cuidados críticos con requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica, la mortalidad supera el 50%. Y todo esto va generando el incremento de casos, las características de la estancia en CTI de los pacientes con COVID va engrosando, ¿no? Y estamos acá con esta situación, esta especie de ballena enorme, ¿no? Donde sigue aumentando, sigue enorme el número de ingresos diarios, ¿no? Donde hubo un adelgazamiento de los ingresos por otras causas, y parece que estamos cómodos porque tenemos 200 camas disponibles, ¿no? Eso es muy cuestionable porque el personal es el mismo,
se ha incorporado gente que no es especialista en CTI, los déficits de enfermería en el país son bien conocidos y de enfermería especializada en CTI aún más. Entonces lo que hay en este momento es como un techo acá que se llueve porque tenemos debilidades. Es un techo precario. En realidad, nuestra capacidad mejor está a esta altura y a esta altura estamos saturados. Esta es la situación actual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa afuera del CTI? Bueno, lamentablemente de lo único que tenemos números es del CTI. Y no tenemos números de reportes diarios de qué pasa con la ocupación de las camas afuera. Incluso gran parte de los reportes diarios que tenemos son generados por la propia Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Este es el último reporte y fíjense que había bajado algo el número de ingresos en los últimos días. De vuelta tenemos 53 ingresos, 29 fallecimientos solo en CTI. Este es el reporte de hoy, que salió un ratito antes de que empezáramos. Solo 11 altas, fíjense. Entonces, fíjense, el balance nos sigue dando negativo. O sea, salen de CTI por COVID 40 personas, ingresan 53, ¿no? Se sigue llenando y entonces, ¿cuál es la chance? Seguir subiendo el techo, eso ya sabemos que no es posible. ¿Qué pasa con el afuera del CTI? Entonces, esto lo traigo a modo de ejemplo, no es para ponernos a leer esto, pero decirles que esto es una declaración de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria del año 2020, el 19 de marzo, cuando iban 6 días del inicio de la epidemia. Los recursos para la atención al problema a nivel institucional y comunitario resultan francamente insuficientes, particularmente en equipamiento de protección para el personal de salud y kits de testeos para la población y trabajadores. Dada esta situación, bueno, ¿qué más necesitamos? Termina diciendo, para saber para tomar las decisiones que permitan potenciar los recursos y el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud en el ámbito comunitario. Actuar adecuadamente en el ámbito comunitario es, entre otras cosas, la primera medida para evitar que colapse el nivel hospitalario en nuestro sistema de salud. Marzo de 2020. Esto es un problema de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud que es magnífico. Lo vuelvo a decir, es magnífico. Pero esto es un problema que tenemos como sociedad y que la pandemia lo ha dejado en evidencia. Es la inadecuada jerarquización, la inadecuada visualización por quienes propiamente integramos el sistema de salud en los ámbitos de gobierno, de gestión, de enseñanza, de investigación, de que el primer nivel no solamente existe, sino que es fundamental para un adecuado cuidado de la salud, también en la pandemia. Cuando empezó la pandemia no se contaba la necesidad, no nos contaban a los equipos del primer nivel de atención para abastecernos de equipos de protección personal. Se pensaba en el hospital. Tampoco se pensaba en hacer test en el primer nivel de atención. Todo eso hubo que ir haciéndolo ver, planteándolo, reclamándolo en cada una de las instituciones. Cuando empezó la vacunación, no nos incluyeron al personal del primer nivel de atención en el personal priorizado, ¿sí? Porque se incluyó al personal de CTI, personal de hospital, personal de servicios de urgencia. El 95% de las personas con COVID no ingresan nunca a un hospital, son atendidas en el ámbito comunitario, son hisopadas en el ámbito comunitario, son visitadas en domicilio por personal del primer nivel de atención, médicos, médicas, auxiliares de enfermería, recepcionistas. Esa es la situación. No es visible el primer nivel de atención, no nos damos cuenta, ¿no? A tal punto que en marzo de 2020, cerró las policlínicas del primer nivel de atención de Montevideo y Canelones y de algún otro departamento. Y fue en razón de la fuerte movilización que se hizo desde la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, apoyada por el Sindicato Médico del Uruguay y por los usuarios, el Movimiento Nacional de Usuarios y usuarias, que se logró la reapertura para el mes de abril. Pero tuvimos prácticamente un mes
teniendo que poner, no solamente con los servicios cerrados, con una gran sensación de soledad desde de la población, de abandono, y teniendo que poner energías en el reclamo, ¿sí? Y lamentablemente, esto son 4 páginas, mucho menos para leerlo, pero lo que quiero decirles con esto es que esta situación, lamentablemente, no es restrictiva de Uruguay. Esta situación se ha vivido en todos los países de la región iberoamericana, donde, como les decía al inicio, tengo la oportunidad de compartir con los colegas de 20 países que integran la Confederación, incluido España y Portugal. Portugal es un país que tiene un gran sistema de salud con un fuertísimo primer nivel, y allí tal vez le diría que hay 2 países que han sido la excepción en la jerarquización adecuada del primer nivel, que han sido Portugal y Cuba. Cuba sin duda tiene los mejores indicadores en relación con la pandemia en nuestra región, y un sistema de salud realmente basado en el primer nivel de atención. En el resto de los países, los déficits han sido de todo tipo, muy similares a los que hemos vivido en nuestro país, y peores, muy peores aún, con consecuencias que se han expresado también en graves problemas en el seguimiento de los pacientes y en los resultados de la epidemia. En el sitio web de la Confederación Iberoamericana está presente esta declaración, si ustedes la quieren consultar, y acá está la nómina de países que la integran. Quedó tan largo porque fue agregándose texto a medida de que los distintos países necesitaban que fuera reflejada su situación en la declaración. Y un capítulo muy importante de esta declaración tiene que ver con la enseñanza, porque se ha visto muy afectada la enseñanza en el primer nivel de atención, particularmente para los especialistas de medicina familiar y comunitaria, con su formación en el ámbito comunitario, que a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestro país, donde se ha mantenido un papel protagónico con la actividad en consultorio y domiciliaria, no en todos los países ha ocurrido esto, y también en la enseñanza de grado se ha visto resentida. Esto acá viene en la referencia del texto que les leía hoy, y lo traje para que vieran, acá me fui, acá. Este texto que hablaba de los hisopadores está tomado de un libro del año 2017 que se llama El jinete pálido. Es un libro, una crónica, un libro de investigación en realidad, sobre la epidemia de gripe, la pandemia de gripe del 1918. Entonces, es muy interesante el libro, si tienen la oportunidad de leerlo, se lee muy, muy ágil, es muy ilustrativo de cuántas cosas uno cree aprender, pero que como colectivo humano olvidamos, porque realmente hay muchas cosas que uno ve que se hicieron muy bien hace 100 años, y muchas que se hicieron muy mal, y las estamos repitiendo en esta pandemia de 2020-2021. Para terminar, y les pido disculpas porque creo que me extendí más de lo que quería, decir que la pandemia de COVID-19, igual que otras enfermedades transmisibles o no transmisibles, es una enfermedad que no es no equitativa. Es una enfermedad que afecta y daña más a las personas más vulnerables, más vulneradas, más desfavorecidas de la sociedad. Y esto es importante tenerlo claro, tenerlo presente. Ahora están empezando a salir más estudios que lo documentan científicamente. Este es uno de los primeros estudios que surge de una encuesta epidemiológica realizada en Cuenca, Ecuador, y que nos muestra que
acá en la X tenemos el nivel de ingreso de las personas, y acá tenemos menos de 200, la moneda en Ecuador son dólares, así que son menos de $200, de 200 a $519, de 520 a 1.500 y de más de $1.500. Y acá son distintos métodos, pero por cualquiera de los métodos que se utilice, se ve cómo hay un gradiente en la afectación por COVID que sigue el ingreso del hogar. Cuanto menor es el ingreso, mayor es la afectación por COVID. Esto se ha visto también en la mortalidad, se ha visto en la mortalidad de grupos particularmente desfavorecidos en los países desarrollados, población migrante, población afroamericana, han acumulado muchísima mayor mortalidad que la población blanca, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que es de los países donde he visto bibliografía ya académica publicada. Y otro aspecto muy relevante a tener en cuenta es que, y sobre todo ustedes que son muy jóvenes y que están en las puertas de su actividad profesional, que los esperan varias décadas de trabajo como profesionales de la salud, que venimos desde el año 81 con una secuencia de pandemias, todas ellas derivadas con un componente zoonótico, podemos decir, ¿no? No son exactamente zoonosis en la medida que no es exactamente el mismo virus, aunque sí el virus con sus variantes se transforma luego en un virus que adopta al humano como hospedero, ¿no? Y ahí tenemos la relación del VIH con los simios, tenemos el primer SARS-CoV también con murciélagos, y con otros huésped intermediario animal, luego la gripe aviar en el 2004-2005, la gripe porcina, también llamada H1N1, en el 2009-2010, el MERS, que está vinculado a los dromedarios y también murciélagos, y en el 2019, en el final del 2019, nuestra actual pandemia con los murciélagos y también un huésped intermediario que estaría más o menos definido. Esta diapositiva está tomada de un seminario de investigación, la presentó una colega en un seminario de la Universidad Nacional de Colombia en septiembre del año pasado. Es un grupo de investigación que comparto, en el cual se hace un análisis crítico de la salud y la medicina en el contexto capitalista. Y es importante esto mencionarlo porque no es casualidad que nosotros estemos viviendo en estas décadas. Dijimos que hubo sí una pandemia de gripe en el año 1918, pero de ahí hasta final de siglo XX no tuvimos pandemias de esta magnitud. Ha habido brotes epidémicos, enfermedades emergentes, pero no de esta magnitud. Y desde el 81 en adelante se han reiterado, y lo que podemos prever es que de no mediar cambios drásticos en nuestra forma de relacionamiento con el planeta, es bastante probable que sigamos expuestos a la aparición de nuevos virus y nuevas pandemias, ¿sí? Y tenemos la necesidad de reflexionar como profesionales de la salud, como colectivo de la salud, como estudiantes, como núcleo académico de la salud en la Facultad de Medicina, que necesitamos revisar profundamente las bases de nuestra sociedad, porque sin eso no podremos garantizar la salud, pensarnos en una relación integral con el planeta. Y bueno, les pido disculpas porque sé que me extendí más
de lo que deseaba, pero tenemos posibilidad de intercambiar aún. Así que quedo dispuesta para preguntas o comentarios. Si uno tiene alguna pregunta, que levante la mano o que la ponga en el chat y yo leo. Leticia Falco, ahí está pidiendo. Ahí, creo que tenés Ahí. el audio. Ahí va. Bien, antes que nada agradecerle a la doctora Ponzo por la charla. Realmente muchos conceptos que sinceramente no manejaba, no tenía tan presente, así que muy agradecida por eso. Y la pregunta que le quería hacer es respecto, digamos, específicamente a la labor del médico comunitario, de las personas que están especializando en eso y en este contexto, digamos, de lo que hace a la COVID. ¿Cómo ha sido, digamos, ellos cómo han visto la contención de vista de su salud mental, eso que ahora se habla mucho, digamos, de cómo afectan a los distintos equipos que trabajan en esa primera línea, ¿no? Mira, Leticia, hay un recurso muy potente y que para nosotros ha sido muy valioso, que es el trabajar en equipo. En los ámbitos donde estamos como docentes, como facultad de medicina, y siempre estamos en equipo, las unidades docentes asistenciales están dispersas en distintos servicios de salud, pero tienen sus actividades regulares de integración. En general en un servicio de salud además hay más de un profesional, pero además tenemos actividades académicas semanales, periódicas, que generan encuentros, instancias además que permiten en forma permanente, más allá de la pandemia, el análisis de situaciones complejas. Estamos, así como les decía, estamos acostumbrados a trabajar con la incertidumbre, también estamos acostumbrados a trabajar con situaciones complejas que no son fáciles de resolver, como situaciones de violencia, violencia intrafamiliar, con vulneración de derechos de niños, con problemas de consumo problemáticos de sustancias, y donde además hay problemas, enfermedades crónicas o agudas en curso, todo eso. Entonces hay como dispositivos que nosotros ya teníamos, que funcionaron muy bien para contenernos, ¿no? Que es eso, el trabajo en equipo, el tener ámbitos para discutir las situaciones complejas. Hicimos, de todos modos pusimos en marcha dispositivos nuevos. Entonces el año pasado generamos desde el departamento, en conjunto, Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, una serie de instancias virtuales que le llamamos Corona Zoom, ¿no? Porque el Zoom pasó a ser una parte cotidiana de nuestras vidas, ¿no? Entonces nos quedamos con el Corona Zoom como etiqueta de nuestras actividades, y eran actividades académicas, pero que nos servían muchísimo para catalizar toda la angustia y la incertidumbre por el desconocimiento, además, ¿no? Y que además nos íbamos de ahí con aprendizaje ganado. Muchas veces invitábamos a profesionales de otras disciplinas para generar intercambios enriquecedores. Después, a nivel general, a nivel regional, por ejemplo, en Iberoamérica, se generó los jóvenes, particularmente hay un movimiento de jóvenes residentes y jóvenes médicos de familia hasta 5 años después de egresados, se nuclean en, como movimiento que se llama Huaynacay. Huaynacay es una voz quechua que quiere decir joven enamorado. Entonces el movimiento Huaynacay, que nuclea a los jóvenes latinoamericanos de la medicina familiar,
generaron grupos Valint. Los grupos Valint son instancias de encuentro de profesionales, médicos, médicas, que comparten dificultades de su consulta, ¿no? Y a partir del diálogo y el compartir, se generan dinámicas de apoyo mutuo, ¿no? Y de reflexión. Entonces generaron esos dispositivos con colegas que tenían experiencia en grupos Valint, con otros que no la tenían y que estaban viviendo esa necesidad de tener un espacio para esto. Y más allá de todo esto, que ha funcionado muy bien a lo largo de todo el primer año de la epidemia, te podría decir que hemos superado muchas adversidades y hemos mantenido con mucha integridad. Ha sido muy difícil, abril. A partir de abril, sobre todo, la sensación de impotencia y de angustia por lo que les mostraba hoy, o sea, ver las gráficas y saber irreversiblemente lo que va a pasar dentro de una semana, dentro de 15 días, que es la acumulación de muertes, y no tener la posibilidad de hacer nada para modificarlo, eso ha sido muy difícil. Las últimas semanas han sido particularmente difíciles y creo que de una forma u otra todos vamos a quedar necesitados de contención. Y en relación a eso les comento que estamos trabajando en este momento en una iniciativa con la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina y el proyecto ECO, para el inicio de una clínica ECO que está focalizada justamente en la contención emocional de las situaciones de estrés desencadenadas por la epidemia, que va a empezar la semana próxima, el próximo 25. Así que si cualquiera de ustedes se siente convocado, va a estar circulando en las redes y en la página de la facultad también la convocatoria. O sea, estamos necesitando más espacios, más dispositivos, más recursos que los que hemos tenido hasta ahora, sobre todo por el agravamiento y la persistencia de la situación. Muchas Matías. gracias. Perdón. Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la charla, Jacqueline. A mí me surgen algunas reflexiones después de escuchar algunas de las cosas que vos ya has mencionado. Respecto voy a intentar hacer una línea de razonamiento que se entienda un poco la reflexión que me surge. Respecto, vos hablabas un poco de todo lo que son las dimensiones de los niveles, digamos, jerárquicos, de lo bueno, singular, lo particular y lo general. Y ahí me surge un poco la reflexión en el sentido de lo que es el nivel general y cómo todo lo que es la organización estructural de una sociedad y claramente su economía se ve reflejada en el estado y también en la atención a salud que la gente puede o no puede llegar a recibir. Que en ese sentido muchas veces creo que queda perdido, por ejemplo, yo recordando las clases, por ejemplo, de salud pública de primero, que siempre se hace mucho énfasis en, por ejemplo, hablar de la LONDE y que él planteaba la LONDE para sus cosas, pero nos olvidamos, por ejemplo, en cuanto al estilo de vida, que claramente va a depender del estilo de vida de la persona, cómo es su trabajo, cómo son, digamos, qué ingresos recibe para si puede comer X o tal cosa, o si puede darse muchas veces hasta el lujo de hacer, por ejemplo, ejercicio físico. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno plantear esa reflexión de que más allá de que haya cosas de que a nivel particular y singular se puedan manejar, también hay cosas superior a eso, como, bueno, bien se mencionaba ahí todo lo que es lo estructural y demás, que me parece que va de la mano con esto de todo lo que es la reducción de la movilidad y los accesos a, digamos, los sistemas de salud en pandemia, en el sentido de que, bueno, muchas veces se habla de que la movilidad no se reduce de más, pero creo que también hay que tener en cuenta, y relacionado con lo que decía anteriormente, que es interesante estudiar muchas veces también porque hay quienes no se pueden dar la oportunidad de reducir su movilidad, en el sentido de aquellas personas que dependen
diariamente salir a trabajar para poder tener su sueldo porque son o jornaleros o feriantes o muchas personas que lamentablemente al día de hoy siguen teniendo trabajos que muchas veces no tienen cobertura social. Y eso me parece que es interesante en el sentido que a mí por lo menos me ha pasado en algunas policlínicas, de que nos da y nos ayuda a entender muchas veces por qué los pacientes o esperan X tiempo para ir a una consulta o por qué quizás tenían un síntoma hace mucho tiempo y no fueron. Y además me parece que eso también es interesante una reflexión al respecto porque nada, claramente no se le puede exigir a una persona una reducción en su movilidad cuando la movilidad es lo que básicamente le da para comer y seguramente para mantener a su familia. Y que se relaciona aparte con lo que decías a lo último, de que aquellas personas muchas veces con nivel, si se quiere, socioeconómico menor, son las que más se ven afectadas por el COVID. Entonces, como, y volviendo a lo primero, me parece que es importante marcar eso y que quizás no es algo a lo que muchas veces se le dé énfasis, a cómo un sistema económico o una organización de la sociedad también determina el acceso no solo a la salud de la persona, sino también sus posibilidades de poder asistir o no asistir a una consulta médica. Eso, por un lado, y después otra reflexión cortita respecto a lo que decías del fortalecimiento del primer nivel, que yo claramente en esto digo, estudio cero, pero un poco de ver, yo soy, por ejemplo, de Maldonado, y si bien lo que se intentó con el SNIS fue darle una preponderancia mayor a lo que es el primer nivel y tener estrategias de primer nivel, a mí a veces me queda la duda de si realmente eso se puso como realmente, digamos, toda la carne en el asador con eso, o si hubieron cosas que se dejaron de lado, porque, por ejemplo, yo miro dos mutualistas como las dos mutualistas más importantes de Maldonado, desde la aprobación del nuevo sistema y demás, y de cómo se financia, las horas que han tenido han sido impresionantes, pero si uno se pone a ver el primer nivel, el desarrollo que han tenido las policlínicas, barriales, zonales, es como demasiado desparejo. Entonces, Exacto. y es ahí un poco una reflexión que a mí me surge, de que me parece que muchas veces, si bien el sistema de salud quizás mejoró muchas cosas que antes se venían haciendo mal, como que hay cosas que de todas formas me parece sigue manteniendo de una forma que quizás no es la que se pensaba o, la que o con el objetivo que se hizo. Eh, Porque yo realmente creo que si bien los prestadores públicos pueden sí tener un interés más allá de un interés quizá por los pacientes o por el primer nivel y por el desarrollo de un sistema de salud de cierta forma, me parece que muchas veces el hecho de tener, por ejemplo, prestadores privados hace que lamentablemente el objetivo muchas veces no sea únicamente la atención a las personas, sino muchas veces, por más de que sea que en general son organizaciones sin fin de lucro y demás, me parece que se toma en ciertos puntos a la salud, no sé, yo lo llamaría quizás como una mercancía o como algo muy comercializable, en el sentido de que, bueno, todo lo que son las campañas publicitarias de las mutualistas para tener más cantidad de socios de X o tal franja etaria y muchas cosas. Y como eso, ¿no? Siempre apostando, y me parece que es en esa mentalidad que todavía está muy hospitalcentrista, decir, mejoremos el centro de imagen, mejoremos los quirófanos, mejoremos todo, pero en realidad el primer nivel de atención, que era lo que motivó, me parece, ese cambio, sigue siendo totalmente desfavorecido. Yo quería plantear un poco esas reflexiones que me surgieron, porque tal vez muchas veces lo que uno ve yendo a clases y en policlínicas que muchas veces no están tan alejadas de Montevideo. Yo puntualmente en medicina familiar en cuarto me tocó ir a Mides y uno ve que en muchas veces localidades que no están tan lejos, porque si vamos al punto 2 horas en realidad de Montevideo no debería parecernos tanto, como que hay cosas que de todas formas todavía como siguen fallando y yo creo que es muchas veces eso, el énfasis de que por un lado se dice que el primer nivel debe serlo fortalecido, pero que yo creo que si uno, y reitero, no tengo ni he leído, es como lo que yo más veo de observar, digamos, creo que lo que más ha sido desatendido y sigue esa mentalidad totalmente hospitalcentrista que en muchos casos yo creo que cambió, pero que sigue estando preponderante en generar la mentalidad de las personas que no solo que asisten, sino también que muchas veces quizás están en cargos de dirección y demás de distintos prestadores de salud. Quería nada, marcar esas dos cositas. Mm. Muy compartible tu observación, Matías, y nada, decir que la LONDE quedó
superado ya en el año 86 con la Conferencia de Promoción de Salud de Ottawa, plantearon ya enfoques que superaron a la LONDE. O sea, seguir hablando de la LONDE ahora no tiene sentido, estamos con papeles muy viejos. O sea, en su momento hizo un esquema que ayudó, organizó, pero está muy claro lo que tú decís, que eso no nos resulta útil para el trabajo que tenemos que hacer en los contextos complejos que vivimos. Es claramente así. Ahí Ana Clara escribió en el chat algo muy importante, que yo no me detuve, porque en realidad preveía hablarlo en este diálogo. La telemedicina es muy importante y en realidad es muy potente, ¿sí? La situación, así como se maneja se toman decisiones, como decía Matías ahora, desde quienes tienen las responsabilidades de gerenciar, definiciones en lo que tiene que ver con la distribución de los recursos, de los dineros, que no jerarquizan el primer nivel de atención. Se toman decisiones cuando empezó la pandemia mostrando un gran desconocimiento de la capacidad y el potencial que tiene el primer nivel de atención, como no tomar en cuenta a los equipos del primer nivel para el abastecimiento de los equipos de protección personal, la organización de los testeos accesibles a la población desde el primer nivel de atención, la vacunación omitida para los equipos del primer nivel de atención. Bueno, todo eso, ese desconocimiento, también está operando en las decisiones sobre las agendas. Entonces, ¿qué está pasando? Se dice, todo presencial, nada presencial. ¿Está? Cuando uno conoce al paciente, existe eso que hablábamos antes, un vínculo a lo largo del tiempo, un equipo estable en un territorio con una población a cargo estable también. Uno puede tener una consulta de calidad a distancia, así sea telefónica, ¿no? Que es muy distinta a que te tengas que agendar con un médico desconocido y al cual lo único que le vas a poder decir es que se te acabó la medicación y que necesitas las recetas, que es lo que está pasando en la mayor parte de la población. Y que si tenés un problema verdaderamente importante no vas a ir porque no te motiva tener un diálogo sin mirarse a los ojos, ni siquiera porque no hay una pantalla, con alguien que nunca conociste. Entonces, ¿qué es lo que, por un lado, tenemos esa dinámica de organización de la agenda y de la consulta remota, con déficit de conocimiento, con una gestión inadecuada y con déficit de conocimiento, me refiero a la esencia del primer nivel, ¿no? Que ha afectado a otras cosas. Y además con una infraestructura de recursos insuficiente. Pero ya no solo es insuficiente lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos es teléfono y sería ideal tener por lo menos una posibilidad de una videoconferencia. No digo insuficiente porque además de la videoconferencia sería deseable tener los dispositivos que nos permiten hacer telemedicina y que el paciente pueda aplicarse un sensor y que yo pueda ocultar a 100 kilómetros de distancia, o a 3 cuadras de distancia, que no lo voy a ir a ver porque la situación de pandemia no lo permite, ¿no? No hablo de eso, hablo de una insuficiencia mucho más precaria, que es porque no hay líneas de teléfono suficientes, porque no hay teléfono inalámbrico y el teléfono está con cable en un lugar donde no tengo privacidad suficiente para hablar por teléfono. Esas situaciones las tenemos hoy. Es la forma en la que se está pudiendo hacer medicina hoy en muchos lugares, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto sale una cama de CTI? No comprar la cama para subir el techo ese que vimos en la gráfica. ¿Cuánto sale
pagar, cuánto se paga, cuánto cuesta tener un paciente un día en CTI. ¿No son alrededor de 70.000 pesos o algo así? O capaz tengo un número que es, No, pero me parece que anda bien, por ahí, ¿no? sí, exactamente. $2.000, dicen algunos, 70.000 pesos, anda ahí, ¿no? ¿Está? Entonces, esas cuentas, no sé si alguien las está haciendo, yo espero que sí, ¿tá? Pero tenemos problemas serios, porque en realidad nosotros con infraestructura de comunicación, y si además a eso le agregamos la posibilidad de hacer telemedicina, con los recursos que ya tenemos de primer nivel, que ya vimos que son insuficientes, pero donde tenemos equipos y donde tenemos desarrollo, y particularmente eso es así donde está la Facultad de Medicina, tenemos gran potencial, ¿sí? Y donde no está la Facultad de Medicina, hay posibilidades de trabajar en el mejorar y en desarrollar en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Necesitamos plantearnos una medicina accesible, con recursos de tecnología básica, que hablemos de celulares que nos dan una gran utilidad, ¿verdad? Celulares con línea, con conectividad, que puedo hablar desde el consultorio, que puedo hacer una videollamada, que puedo hacer un Zoom, y vehículos comunes para viajar a la casa de los pacientes, ¿no? No precisamos ambulancias, necesitamos buenas dotaciones de vehículos para visitar a los pacientes, para concurrir a la demanda de las personas que no pueden venir a la policlínica. Esos recursos básicos no están bien resueltos en nuestro sistema. Entonces, y bueno, y por supuesto que tenemos la posibilidad de mejorar con incorporación de equipamiento. Estamos trabajando desde el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria en este momento en 3 proyectos, uno de ellos en coordinación con Antel, y tenemos además un pequeño equipamiento que se ganó el año pasado en un fondo de CSIC para mejorar equipamiento en teléfonos, tablets que se están utilizando también. O sea, hay iniciativas, hay trabajo, y es parte de lo que creemos que tiene que quedar como un saldo positivo, porque en realidad la versatilidad, yo les puse en la diapositiva cuando hacía referencia del modelo en el que trabajamos, un modelo multimedio, porque en realidad la medicina adecuada no puede ser siempre presencial y no puede ser siempre remota. Tenemos que adaptarnos a las posibilidades y a las necesidades, y es sumamente efectivo tener una buena dotación, buenos dispositivos y sistemas de comunicación, no solamente del equipo de salud con los pacientes, también entre los equipos de salud, ¿no? No necesariamente yo tengo que hacer viajar a un paciente para una consulta con dermatólogo, si le puedo mandar la foto, o si lo puedo mostrar desde la consulta por videoconferencia y establecer esa comunicación, ¿no? Hay muchísimo margen para mejorar eso, ¿no? Y deberíamos encontrar la forma de desviar la ruta de los recursos, ¿no? Que se vayan para, en vez de estar yéndose a sostener el funcionamiento del CTI, porque lo tenemos lleno de pacientes graves, que podamos tener el CTI vacío, que podamos gastar ese dinero en potenciar el desarrollo de los recursos que nos permiten el mejor cuidado de la población. Sin duda, varios de los números que ustedes mencionaban al inicio hablan del descuido en el cual ha quedado la salud de la población por deterioro en la prevención, deterioro en la detección oportuna, deterioro en el seguimiento adecuado de problemas crónicos y agravamiento de la salud mental. Esos problemas van a estar en los próximos meses y se van a ver con repercusiones en pérdida de salud, en los indicadores de morbilidad y de mortalidad de nuestra población. Es ineludible que sea así, porque es mucho
el margen que se ha perdido. Y no todo es por la pandemia, mucho es por un modelo inadecuado en la organización de la atención a la salud y por distribución de recursos inadecuadas y la persistencia del déficit de los recursos en el primer nivel de atención para sostener efectivamente el cuidado de las enfermedades, de las personas con enfermedades y la detección oportuna, el cuidado de la salud en las personas que no tienen enfermedades conocidas. No sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera hacer. Leticia. Leticia. No, ahí estaba escuchando lo que tú estabas diciendo, Jacqueline, y claramente yo creo que en ese caso también implica un cambio también en la mentalidad, ¿no? En la mentalidad, pero de todo, de los usuarios y de los prestadores y de los equipos de salud, porque es de alguna manera, es un poco haciendo un paralelismo, digo, en algo muy, muy banal en este caso, pero es un poco la concepción que uno podía tener hace un año y medio atrás, de que tener una clase por Zoom era inviable y era insustituible un teórico, y hoy la realidad es que creo que uno hace un balance y dice, bueno, claramente los teóricos perfectamente se pueden implementar por plataformas y obviamente sí, la parte clínica, evidentemente eso nunca va a ser sustituible por un Zoom, pero creo que también en uno necesita de ese clic, de ese cambio en ese paradigma, y esto, extrapolándolo a lo que estábamos hablando de lo que es la telemedicina, es uno como usuario de los servicios de salud también entender que hay cosas que perfectamente se pudieran llevar a cabo a través de las tecnologías, y no que necesariamente tiene que ser todo presencial, lo cual, evidentemente, para quienes nos estamos formando en esto, también requeriría que haya, digamos, un clic en ese asunto, porque no es lo que uno ve, digamos, no se nos enseña desde ese lugar, se nos enseña todo en la presencialidad. Y bueno, y ahí, frente a pandemias futuras, que ojalá no ocurran, quizás nos encontremos en esta misma situación. Es una reflexión que se me dio a razón de lo que vos venías comentando. Sí, se nos abre todo lo que tiene que ver con la educación médica, esto nos plantea enormes desafíos y, y como les decía, estamos trabajando en varios proyectos que apuntan a eso, a poder mejorar equipamiento y mejorar también nuestras prácticas pedagógicas, didácticas, nuestras técnicas didácticas para adaptarnos y además capitalizar, lo que vos decías. En realidad puede ser mucho mejor un teórico por Zoom que presencial, y tenemos que poder manejar la capacidad de hacerlo productivo al recurso, ¿no? Ya que lo aprendimos y nos familiarizamos y adoptamos todos la capacidad de gestionarlo, eso es algo a potenciar, pero obviamente no todo lo podemos resolver por esa vía. Entonces, bueno, frente a situaciones de emergencia, ¿cómo lo afrontamos? Estamos innovando ahora con los cursos de cuarto año, con sexto que va a empezar, y todo eso nos va poniendo a prueba, y tenemos necesidad de ir documentándolo, generando evidencia también, y ahí es muy importante que ustedes estén como estudiantes activos, activas en dar retornos, ¿no? Y en identificar dificultades o en identificar oportunidades, porque la facultad toda en esto está
abocada a mejorar, y como en todas las cosas, nada es fácil, así que es un tiempo que tenemos por delante de mucho desafío y de mucha construcción, si queremos. Yo creo que es una parte buena que puede quedar, el capitalizar todo esto. Iago preguntó algo en el chat, puso que tenía una duda, que le gustaría saber si hay un proyecto de investimiento, creo que quería decir investigación, en el área de la tecnología de la medicina, para aprimorar y mejorar los servicios de salud, como una inteligencia artificial o programación de software, por medio de datos y logaritmos que facilite todo ese desafío que pasamos por la pandemia, y dice que cree que hay una comodidad en los, creo que no sé qué quiso poner ahí, pero requisitos del SNIS, capaz que por ahí sería una forma de avanzar esa etapa. Bueno, el aporte que hizo ya. Sí, yo creo que en general con la salud, la inteligencia artificial tiene mucho que podemos capitalizar. Necesitamos integrar los recursos y los potenciales de la inteligencia artificial en un funcionamiento que no conocemos del todo, digamos, es lo que estábamos hablando. Hay problemas de distribución de recursos, de organización, y mucho de eso tiene que ver con que a veces son concepciones del mundo, pero otras veces es un puro conocimiento o desconocimiento desde quienes toman las decisiones. Entonces, hay cosas que no las resuelve la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta con datos y algoritmos que surgen de una realidad estudiada, analizada, conocida. La realidad compleja de verdad por ahora, y felizmente, yo creo que requiere de la mente humana, o mejor dicho, de mentes humanas, del trabajo en colectivo desde el pensamiento, para resolver algunos nudos que no los podemos resolver con algoritmos. Después, sí, encontrar qué es lo que sí puedo resolver con inteligencia artificial y dónde se ubica ese nicho y dónde es. Yo creo que hay mucha cosa que también con la pandemia se ha podido identificar, y hay cosas que tienen que ver con lo que es la movilidad, las trayectorias de las personas, de los grupos, que eso estoy segura que se puede trabajar muchísimo más en un sistema de vigilancia epidemiológica moderno, donde el equipo del primer nivel de atención, utilizando recursos de inteligencia artificial, con la comunidad, asegurando también los derechos de las personas a su seguridad en los datos, en la información, pero pueda tener una gestión de las trayectorias, de los movimientos, de los comercios, de los ómnibus, de las cosas cotidianas de la vida comunitaria que hacen, por ejemplo, a la circulación del virus y a la generación de cruces entre personas que facilitan la transmisión. Pero claro que sí, se requiere mucho trabajo interdisciplinario para esto, pero se requiere mucho, mucho, mucho tiempo de interacción humana para que después encontremos el lugar adecuado y el mejor uso de la inteligencia artificial. Da para largo, no sé cómo se llama, da mata. Se podrá seguir charlando de eso en otro momento. Da para mucho, pero es muy interesante. No sé si alguien tiene alguna duda más que le quiera consultar a Jacqueline. ¿O algún aporte? Bueno, entonces, por nuestra parte, agradecerte, Jacqueline, a todos los que participaron y a vos también por el tiempo que te tomaste para presentar, para armar y presentar
la exposición. Bueno, fue muy bueno escucharte, sobre todo remarcando la importancia que tiene la atención primaria en salud, en lo que es la atención en la salud general, pero también la importancia que tendría que se desarrolle bien en este ámbito de pandemia que estamos viviendo y lo ninguneada que fue, ninguneada o digamos desprestigiada que fue. Está bien. Sí, y bueno, que fue muy enriquecedora la charla y que muchas gracias de verdad por la participación. De mi parte también, muchas gracias. Y sigan adelante con esta motivación por aprender más medicina, mejor medicina y cambiar el mundo también. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Chao.